Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Alejandro Vera, abogado, defensor público penitenciario, magíster en Derecho Penal. Mi RUT es 16 millones 10.097-4. Vengo a exponer principalmente sobre seguridad y cómo se está abordando y cómo debería abordarse ciertos aspectos de la seguridad y el combate de los delitos en la nueva Constitución. Actualmente nos encontramos en una crisis importante de seguridad, un alza en los delitos, un alza en la violencia de los delitos y una importante prisionización de las personas y de las personas que están vinculadas con los delitos. Es decir, somos el segundo país de América que tiene mayor personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Eso es importante y además esto genera también una crisis carcelaria. Es decir, lo que estamos haciendo hoy día, actualmente, puede ser no adecuado para seguir combatiendo el delito si esto no se mira de una forma integral, abordando diversos aspectos sociales y principalmente el delito como un aspecto multidimensional también, que no solamente aborda lo público, sino dentro de los ámbitos privados. Es importante establecer el derecho a vivir en entornos libres y seguros, libres de violencia y entornos seguros. Esto implica tanto en la vía pública como dentro de los hogares o en el ámbito privado. Es importante también efectuar una racionalización de los medios de persecución del delito. No todo es persecución del delito, sino que además también es importante la prevención y además lo que debemos realizar o debemos comprender qué es lo que viene después de haber cometido un delito, después de ser castigado por un delito, y lo que produce los efectos de la cárcel. Principalmente, debemos contemplar a la seguridad como un derecho social más. Todos tenemos derecho a la seguridad, tenemos derecho a vivir en ambientes libres de violencia, de género, y principalmente en contra niñas, niños, adolescentes, diversidades y mujeres. Es un foco principal que debemos tener en vista para el combate del delito, puesto que son grupos históricamente vulnerados y son más, se encuentran más en peligro para ser víctimas de algún delito. En concreto, deseamos exponer un par de cosas importantes, principalmente tomar en consideración, como hemos dicho, dividir lo que es prevención, lo que es reacción y lo que es post del delito. Respecto a prevención, necesitamos un trabajo colaborativo entre las policías. Necesitamos que las policías en general tengan una equidad territorial, que la distribución de la prevención del delito sea equitativa en el territorio. En segundo lugar, respecto de la reacción del delito, necesitamos penas que se acorden a los tiempos actuales. Esto debe estar contemplado en la Constitución, no las penas, pero sí el objetivo de ellas. O sea, decir, ¿para qué nos sirve imponer penas en contra de algún delito? Sino que para buscar algún fin superior, que es principalmente una fines preventivos especiales o preventivos generales que permita disuadir la comisión del delito o permita una reacción adecuada en torno a los delitos que se están cometiendo. Y además lo que viene posterior, que es un objetivo de la pena que sea muy particular, que sea la inserción de las personas privadas de libertad y la integración social de aquellas. Esto es importante y es necesario que se contemple en la nueva Constitución el objetivo de la pena. Es decir, el artículo 16, número 8 del proyecto constitucional, como garantía penal mínima, se podría agregar el objetivo de la pena en términos tales como se ha tocado en la Convención Americana para Derechos Humanos, con algunos bemoles, particularmente señalando que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la inserción e integración social de los condenados. Es deber del Estado garantizar que el sistema penitenciario se oriente en tal fin. Porque no pensamos solamente en la reacción penal y en el castigo adecuado y potente respecto a los delitos que se están cometiendo, sino que también debemos contemplar qué es lo que viene después, cuál va a ser el tratamiento posterior o cómo vamos a usar el tiempo al interior el tiempo de privación de libertad, el tiempo de una persona al interior de la cárcel, cómo se va a utilizar racionalmente para que esa persona no vuelva a cometer delitos. Es por eso que el foco de la reacción penal debe estar en la integración social y en la inserción de las personas que están privadas de libertad. El foco debe ser la reinserción.
los dineros deben estar puestos ahí posteriormente y esto debe quedar contemplado a nivel constitucional para que sea un deber del Estado y se enfoque las penas en ese sentido. Además, debe considerarse siempre, tanto preventivo como reactivo, una estructura nacional que sea contemplada o que sea mandatada como deber del Estado en la misma Constitución. Es decir, es necesario contar con una política nacional de seguridad por parte del Ejecutivo y así debe ser contemplado también en la nueva Constitución, que obligue al gobierno a tener una planificación a largo plazo en la seguridad, estableciendo objetivos institucionales, distribución de recursos, racionalización de las policías, del uso de las policías, etcétera. Además, una mejor integración entre el Ministerio Público y las policías, que al Ministerio Público le permitan entregar mejores y mayores instrucciones a las policías para la investigación de los delitos. Esto dentro del ámbito de la reacción penal, de la investigación propiamente tal, y cómo se reacciona a aquello. Además, respecto a los policías, es importante contemplar en su capítulo respectivo los controles cruzados. Necesitamos mejores controles para las policías, necesitamos que las policías puedan controlarse cruzadamente para evitar ámbitos de corrupción que son públicamente conocidos en la actualidad. Es decir, hoy día, el día de ayer, apareció una noticia importante respecto a corrupción en la Policía de Investigaciones y así hemos visualizado importantes procesos de corrupción al interior de las policías, lo cual genera un desmedro en su confianza, un desmedro en su trabajo y que en definitiva impacte en la persecución de los delitos. Desconfiamos de la labor de los policías porque no tenemos claridad respecto a su actuar, ni en su presupuesto, ni en su control. Cómo se usan las policías, cómo dirigen la persecución penal, cómo distribuyen sus recursos, todo esto está dentro de un marco de secreto que es importante dilucidar para poder efectuar una racionalización del uso de aquella. Es importante los controles cruzados entre las policías como medio para poder darle credibilidad a aquella. Reiteramos lo anterior, nuestras propuestas es tener con mucha claridad que la seguridad es un derecho social, proteger o contemplar el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, una distribución equitativa de los recursos a la policía, policías eficientes y subordinadas efectivamente al poder civil, controles efectivos de las policías, controles cruzados entre las policías, fortalecer el Ministerio Público, fortalecer su autonomía, fortalecer la autonomía de las instituciones que se encuentran vinculadas al delito. Poder Judicial tiene un capítulo completo, Ministerio Público tiene su autonomía, la Defensoría Penal Pública también se puede considerar una autonomía para poder trabajar de forma adecuada. La Defensoría dentro del proceso de reacción penal es tan importante para ponderar los antecedentes que se encuentran y además poder tener la certeza, ayudar a la certeza de que la persona que se encuentra privada de libertad efectivamente cometió el delito que se le imputa. Todo esto para evitar que personas que cometan delitos se encuentren en libertad y afecten nuevamente a las víctimas. Concretamente, existen dos peticiones: agregar al artículo 19, número 8, el objetivo de la pena privativa de libertad, en sentido tal que la finalidad esencial sea la integración e inserción social de los condenados, siendo un deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a ese fin, y además constitucionalizar el objetivo de tener una planificación a largo plazo, una plan de seguridad nacional, una planificación a largo plazo, estableciendo objetivos institucionales, distribución de recursos, que faciliten la rendición de cuentas y medición de los cumplimientos de metas concretas. Eso, muchas gracias. Sí.